el aforos, el uso de mascarilla, se une ahora a la necesidad de ventilar. Pero claro, llega el frío y tener todo el día la ventana abierta parece algo complicado de conseguir. Desde finales del mes de agosto, un grupo de investigadores aragoneses está llevando a cabo una campaña de medición en colegios e institutos y también en residencias. Uno de esos investigadores está ya con nosotros, es Javier Ballesteros. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted es catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza. Correcto. Lo primero que queremos saber para entender esa importancia de la ventilación es qué papel juegan los aerosoles, qué son los aerosoles y cómo funcionan en la transmisión del virus. De acuerdo. Parece que hay un acuerdo ya general de que la transmisión se produce porque hay personas enfermas, con las gotas que emitimos al hablar, al cantar, al gritar, etcétera, de alguna forma se transmite. Entonces hay varias opciones. Actuamos un poco como los pulverizadores que conocemos domésticos, de limpiacristales o laca, etcétera, donde vemos pues, que hay algunas gotas más grandes que caen rápidamente al suelo. Y esas gotas, pues bueno, pueden dar en alguien o pueden manchar la superficie. Y después hay toda una nube de gotas que se queda suspendida. Son gotas muy pequeñas, por debajo de 100 micras, por debajo de 50 micras, que también caen, pero muy lentamente. Pueden estar minutos o pueden estar horas incluso en la habitación. De forma que incluso aunque mantengamos la distancia, si estamos en una habitación donde compartimos ese aire, lo que una persona contagiada emite puede llegar a cualquier persona de esa habitación y por lo tanto pues ya entra la necesidad de ventilar, etcétera, y otras medidas preventivas. ¿Qué conseguimos si ventilamos? Pues al ventilar lo que se hace es sustituir el aire donde se han ido acumulando esos aerosoles, esas gotitas potencialmente infecciosas, se han ido sustituyendo por aire limpio que viene de la calle. En la calle puede haber polvo, pero no hay virus, se supone que no hay virus, con lo cual si desplazamos lo que la gente ha respirado y lo sustituimos por aire limpio, estamos pues, eliminando o reduciendo bastante o reduciendo mucho la posibilidad de contagio. Por lo tanto, tenemos una estancia, un habitáculo con un aire que podría ser nocivo, que podría contener el virus en esas partículas en suspensión. Queremos sacarlo e introducir aire limpio. ¿Cómo lo hacemos correctamente? ¿Basta con abrir una ventana? Sí, en principio es tan fácil como eso. Las aulas normalmente tienen bastantes ventanas y es tan fácil como abrir las ventanas. Es decir, si se abren suficientemente, se desplaza y se diluyen suficientemente o baja suficientemente la cantidad de aerosoles que podrían ser nocivos en esa habitación para que el riesgo sea mucho más bajo. Ahí la cuestión entra en cuánto abrir. Esa es la cuestión. Suficientemente, ha dicho. Efectivamente. ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo medimos? Claro, para eso hay indicaciones que están de forma aceptada en el mundo, donde hay unas cantidades que hay que respetar el riesgo nulo no existe, pero sí se puede reducir bastante o mucho si se respetan pues, unos criterios, por ejemplo, pues el que está más extendido es renovar 5 veces a la hora, 5 o 6 veces a la hora el volumen de la habitación. Es decir, si tenemos 100 metros cúbicos, tendríamos que meter aire limpio, que serían pues 500, 600 metros cúbicos a la hora. ¿De acuerdo? No hay que confundirlo con ventilar 5 veces a la hora. Eso es efectivamente. Ahora vamos a explicar la diferencia porque contábamos que usted, junto con otros investigadores, está llevando a cabo esa campaña de medición en colegios e institutos, también en alguna residencia. Hemos querido comprobar cómo es ese trabajo y hemos estado en el colegio La Estrella, en el barrio de La Jota, en Zaragoza. Estamos viendo un medidor de CO2 en el pasillo de un colegio que marca 578. Antonio, de CSIC Universidad, ¿esta cifra sería correcta? Esta cifra estaría dentro de los niveles adecuados de una buena ventilación. Venís a los colegios un poco midiendo, tanto en los pasillos como dentro de las aulas, para decirles cómo tienen que ventilar, cuántas veces y darles unas pautas de cara al invierno. Exactamente. A día de hoy ya todos sabemos que tenemos que ventilar, pero los colegios consideramos que no tienen unas instrucciones claras de cómo hacerlo, de cuánto hacerlo, sobre todo ahora que viene invierno. En verano es fácil, abrimos las ventanas y ya está, pero en invierno tenemos que llegar a una situación de equilibrio entre el confort dentro del aula para que no se mueran los niños de frío y tener unas ciertas garantías de seguridad de que no hay peligro de contagio, ¿no?, en estas circunstancias. Estamos en un aula ahora llena de niños. Las ventanas están medio abiertas y el medidor marca 593 partes por millón. Bueno, medio abiertas, están bastante cerradas, pero como podéis ver, estamos aplicando una técnica que es intentar buscar cuál es el límite. Partimos de una apertura media y en función de lo que nos va midiendo el medidor CO2 vamos cerrando poco a poco hasta llegar a los límites óptimos, que serían a partir de 600 ppm, que ya deberíamos evitar estar en estas concentraciones, ¿no? Entonces vemos que teniendo las ventanas muy cerradas, ahora están alrededor de 7 centímetros abiertas, somos capaces de mantener los niveles de ventilación adecuados.
que de cara al invierno es una buena noticia. Ahora vemos que ha subido a 600. Sí, porque estamos alrededor moviéndonos. Al final es mide CO2 y el CO2 lo exhalamos nosotros en función del número de niños, de si hablamos, de si no hablamos, va a cambiar la medida. ¿Sería posible que este tipo de medidor lo tuvieran los colegios para saber si el nivel de CO2 es correcto en cada momento? Desde nuestro punto de vista es fundamental, es la herramienta que tendríamos que utilizar en este invierno. En este colegio, aquí en Astella, donde estamos ahora, me consta que tienen 2, han comprado 2 son nuestros. Y la idea es que una vez que ellos sepan lo que hay que hacer, pues vayan teniendo control un poquito del aula y cogiendo el feeling para, en función de lo que lo midan, pues ir actuando. Ahora mismo estos niños están en una clase de inglés, los vemos todos sentaditos, calladitos también. ¿Es lo mismo esta clase que una clase de educación física? No tendría nada que ver. En la medida de CO2 influyen muchísimas cosas. El número de alumnos, la edad de los alumnos, no es lo mismo unos niños de segundo infantil que unos niños de sexto primaria y, por supuesto, la actividad que se está haciendo. Si cantamos, si bailamos, si nos movemos, los niveles de CO2 van a subir, pero no solo los niveles de CO2, que al fin y al cabo nos importa relativamente poco, sino que aumentarían la cantidad de aerosoles que exhalamos y la posibilidad de contagio, en caso de que hubiera un niño enfermo dentro del aula. Aquí vemos ventanas abiertas, la puerta también del aula está abierta. ¿Sería una ventilación correcta? Sí, la ventilación mejor es cuando es cruzada, es decir, que tenemos abierto a ambos lados. En este caso, en un lado tenemos las ventanas abiertas, la cantidad que le hemos dejado, en el otro lado. Y aquí tendríamos que abrir la puerta. Efectivamente, así conseguimos que haya una ventilación cruzada con el pasillo, que es fundamental que esté limpio y que esté sano, que se aire limpio, y con la habitación de enfrente. ¿Es compatible que estemos sanos y que no cojamos mucho frío este invierno? Pues ese sería el objetivo, intentar que las aulas sean seguras con el mínimo riesgo posible de que haya muchos enfriamientos. Actualmente, como habéis podido ver, con ventanas muy poco abiertas, con puertas muy abiertas, se consigue una ventilación óptima. Buscando ese equilibrio entre confort y la seguridad que nos aporta la ventilación. Veíamos esa herramienta fundamental, los medidores de CO2. Efectivamente, es fundamental porque, bueno, yo creo que Antonio lo ha explicado todo perfectamente. Ventilar, ¿se puede ventilar suficientemente con ventanas no muy abiertas? Es la pregunta que nos planteamos cuando acababa agosto. Veíamos que ventilar es fácil, pero buscábamos la respuesta a cuánto ventilar y realmente no encontrábamos información, salvo alguna indicación muy breve de la escuela de Harvard, pero hablaba de 6 pulgadas, 2 pulgadas, etcétera. Entonces lo que nos planteamos efectivamente es, vamos a ver cuánto sería necesario para proporcionar a los colegios alguna herramienta para no pasar mucho frío o pasar poco frío, lo menos posible, y estar bien ventilados. La cuestión es que ventilar con las ventanas, si no tienes una ventilación mecánica, es un problema muy complejo, que es muy difícil de predecir cuánto se ventila. Entonces, la herramienta fundamental, imprescindible, es el analizador de CO2. Es lo que nos permite ajustar esa apertura que sea suficiente para que la ventilación sea buena, pero sin ese analizador realmente no es posible el estimar cuánto habría que abrir para que sea suficiente. Si abrimos muchísimo está garantizado, pero en invierno eso no será posible. Entonces, el analizador de CO2 debería ser una herramienta obligatoria en todos los colegios. Claro, no es lo mismo un día de viento, de cierzo, por ejemplo, que conocemos muy bien aquí en nuestra tierra, que un día en el que no corre el viento. Totalmente. ¿Esa información nos la puede dar también el medidor de CO2, si está siendo una ventilación suficiente? Claro, efectivamente, esa es la idea, que tal vez en un día, por ejemplo, el primer día que hicimos medidas en un colegio era un día muy malo para ventilar, porque no había nada de viento y la temperatura fuera era muy parecida a la anterior, con lo cual no había ningún movimiento de aire. En ese día había que abrir, por ejemplo, comprobamos que en ciertas aulas con 15 centímetros 4 ventanas ventilaba bien. ¿Qué pasa si después en el mismo colegio medimos con cierzo? Entonces, con cierzo, ¿qué ocurre? Que se puede obtener la misma ventilación, pero con las ventanas mucho menos abiertas. Es decir, que no se trata de una apertura, sino que depende de las condiciones. Entonces, si hay cierzo que todos pensamos que va a hacer mucho frío, efectivamente no hace falta abrir tanto. Con el medidor el analizador de CO2 puedes ajustar las ventanas en la cantidad suficiente. Esta misma lógica entiendo que funcionaría para un restaurante, un bar, por ejemplo, si quisiésemos mantener el interior de la hostelería abierto, o una oficina. Totalmente. La idea es seguir las pautas que los expertos, después de muchos estudios desde hace muchos años, han marcado de cuál sería un ambiente suficientemente higiénico, y la forma de conseguirlo es ventilando con el exterior, y la herramienta para comprobar si lo estamos haciendo bien o para ajustar las condiciones adecuadas pues es el analizador de CO2. ¿Y qué pasa si no existe una ventana y una puerta que nos permita esa ventilación cruzada? ¿Qué elementos juegan a nuestro favor? Se habla ahora mucho de los filtros EPA. Efectivamente.
lo que queremos es aire limpio, aire que esté libre de esos aerosoles que puedan contener virus. Tal vez si hay polvo en el ambiente, ahora mismo digamos, es otro problema. Lo que queremos es aire limpio, que lo puede suministrar el aire de la calle, o lo podría suministrar un equipo que fuese capaz de ir recirculando y eliminando los aerosoles del ambiente. Y esos son los filtros, lo que se llaman los filtros EPA, que es un filtro que tiene la eficiencia suficiente para esos aerosoles tan pequeños retenerlos con una buena eficiencia. Entonces, se trata de conseguir la misma cantidad de aire limpio filtrado sin aerosoles, únicamente que en lugar de a través de las ventanas de la calle, pues con un equipo que nos suministra, que toma el aire con aerosoles y lo devuelve limpio. ¿Y cualquier purificador vale para cualquier espacio? No, digamos, hay unas especificaciones de cómo de eficiente tiene que ser el filtro. Se habla de los filtros EPA y otros que son suficientemente eficientes para que sean válidos, pero sobre todo lo fundamental, y eso es algo importante que tiene que tener claro todo el mundo, es que la capacidad, el caudal de aire que debe de suministrar es suficiente. Porque si hablamos de 5 renovaciones hora y compramos un equipo que en lugar de 5 tiene 2, pues es suficiente pues para ciertas aplicaciones, para alergias, etcétera, pero no sigue las recomendaciones que se tienen para COVID. Y es algo que estamos viendo que es bastante común, muy común, que como el precio es elevado, pues tal vez en lugar de comprar el que nos da los 500 y 600 metros cúbicos, se compre uno de 300. El que se ajusta a mi bolsillo, que no se ajusta a mi estancia. Claro, pero eso hay que ser consciente y bueno, pues aporta, digamos, sí que aporta, digamos, da un empujón de aire limpio, pero no es suficiente. En ese caso hay que analizarlo en detalle y hay que complementar con cierta apertura de las ventanas. Un medidor de CO2 es relativamente barato, creo que se pueden conseguir a partir de los 150 euros. Sin embargo, un filtro EPA, un purificador, es más costoso. ¿Ustedes están trabajando en unos modelos que abaratan esos costes? Efectivamente, estamos trabajando en... Bueno, es algo que ya existía, pues por ejemplo se viene usando en China, en Pekín, con la alta contaminación que tienen, o en California, con la contaminación de los incendios, que consiste sencillamente en acoplar un ventilador a un filtro. Quien trabaja ahí es el filtro, es decir, se trata de conseguir que el aire pasa por un filtro adecuado, de suficiente eficiencia, de alta eficiencia. Entonces hace falta el filtro y el ventilador que impulsa el aire a través del filtro. Entonces lo que estamos haciendo es, con esos equipos, ver qué diseños son adecuados, porque también nos hacíamos una pregunta básica de cuál es el diseño adecuado y hace falta medir el caudal, cuántos metros cúbicos hora. Tampoco encontramos datos en toda la literatura que consultamos y por eso pues en septiembre empezamos un estudio para analizar qué comportamiento tenemos o qué prestaciones tenemos con un cierto ventilador y un cierto filtro, y es en lo que estamos trabajando. Entonces, bueno, pues, lo que es esencial ahora, que es eliminar los aerosoles, son igualmente efectivos. Javier, vamos a repasar algunos de los puntos claves que hemos obtenido en esta entrevista, que son sencillos de conseguir pero muy efectivos, como usted nos está contando. Esa ventilación cruzada distribuida, mantener la ventilación de forma continua, no olvidar los pasillos, muy importante. También abrir cuanto más mejor y utilizar herramientas que decimos relativamente baratas, como esos medidores de CO2. ¿Todas esas medidas pueden evitar el llevar una mascarilla o además tenemos que llevar la mascarilla? Además hay que llevar las mascarillas. Se habla, los expertos, y es algo digamos, que ya está muy difundido la idea de que son capas de protección, es como para el frío. Entonces no hay riesgo cero, se trata de reducirlo y cada capa, la mascarilla, nos permite conseguir una cierta reducción del riesgo. A eso añadimos la ventilación, a eso añadimos la distancia entre personas, a eso añadimos la higiene de manos, etcétera. Es decir, no hay riesgo cero, con lo cual se trata de el 100%, digamos, el riesgo que tendríamos sin ninguna protección, reducirlo al 10, al 5, al 20%, a lo mínimo posible, y para eso la mascarilla es imprescindible también. Sí. Como hemos dicho en alguna ocasión, ponérselo lo más difícil posible al virus. Javier Ballester, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. En estos tiempos estamos